Mi gente, bienvenidos una vez más a mi receta Tu Sazón. El día de hoy les traemos unas ricas enchiladas rojas con pollo. Vamos a ver qué es lo que ocupamos de ingredientes y después a cocinar esta deliciosa receta. Para nuestra receta del día de hoy lo que vamos a ocupar es aceite, sal, pimienta, nor con sabor a pollo, 4 dientes de ajo, 5 hojas de laurel, 5 chiles puya, 6 chiles guajillo, una cebolla blanca, tortilla de maíz y pechuga de pollo sin hueso. Estos son como 4 bisteces. También vamos a ocupar 2 jitomates para esta receta. Para acompañar nuestras enchiladas vamos a ocupar crema. Esa es crema con sal, queso fresco, lechuga y es todo. Y ahora sí, teniendo nuestros ingredientes, vámonos a la estufa para empezar con nuestro primer paso. Y lo primero que vamos a hacer es poner en una olla agua para hervir. Prendemos nuestra estufa, fuego alto, y esperamos a que hirva el agua. Ya que esté hirviendo, vamos a continuar con echar las hojas de laurel, un poco de sal y vamos a agregar nuestro pollo aquí. Ahorita regresamos. Mientras esperamos que nuestra agua esté, lo que vamos a hacer es poner una cazuela a fuego medio bajo y vamos a agregar aceite. Y aquí, ahorita que se caliente el aceite, vamos a poner nuestros chiles a que se doren un poquito, junto con nuestro ajo y un poco de cebolla. Nuestro aceite ya está listo. Fuera de cámara lo único que hice fue quitarle las semillas y las venas a los chiles. Ya están limpios. Los vamos a agregar aquí, junto con la cebolla y nuestros ajos. Y ese sí lo vamos a estar meneando constantemente para que los chiles no se vayan a quemar y se vayan a hacer amargos. Y seguimos meneando. Estos chilitos y cebolla ya están listos. Ahora lo que voy a hacer aquí, sin apagar la flama, de la misma agua donde voy a echar el pollo, ya está hirviendo, como pueden ver. Aquí vamos a echar ahorita el pollo, pero antes voy a echar un poco de agua para que los chiles se suavicen. Dejamos hervir por 1 o 2 minutos y luego apagamos y dejamos ahí reposando. Y ahora sí, el turno de nuestro pollo. Echamos nuestras hojitas de laurel, puño de sal y nuestro anfitrión, nuestro pollo. Y aquí vamos a dejar a que hierva otra vez el agua, que se cosa bien el pollo. Ya que esté listo, lo vamos a sacar del agua para seguir con nuestro próximo paso. Ya han pasado más o menos 2 minutos. Esto ya ha estado hirviendo. Ahora lo que vamos a hacer es apagar y dejar aquí reposar un poco para después echarlo a la licuadora y hacer nuestro adobo. Nuestro siguiente paso va a ser cortar nuestra cebolla. Esta no ocupa de quedar finita, como la vamos a guisar. Vamos a cortar en cuadritos más o menos grandecitos, no tan pequeños, miren. No sé si los alcancen a ver. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro jitomate. Miren, los pedazos más o menos iguales que la cebolla, medios grandes, para que cuando lo guisemos no se desbarate tan fácil. Ya quedó nuestra cebolla y nuestro jitomate listo para nuestro guisado. Ya enfrió un poco. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar todo a nuestra licuadora, sin dejar nada en la cazuela, ni el caldito, todo vamos a usar. Ya estando en la licuadora, vamos a agregar la pimienta. Esta es al gusto. Y vamos a agregar la cucharada y media de nor. Tapamos y molemos. Ya está todo bien molido. Déjenlo moler extra para que quede todo bien molido, miren. El olor de esto está delicioso. Ahora vamos a continuar en la misma cazuela donde cocimos los chiles. Vamos a agregar un poco más de aceite. No tanto. Vamos a dejar que se caliente un poquito. Fuego medio bajo. Y aquí vamos a agregar nuestro adobo. Lo voy a colar para que todos los grumos no se nos vaya a nuestro guiso. Que nuestro aceite ya está listo. Y vamos a colar nuestro adobo.
De la misma agua de donde estaba cociendo el pollo le eché un poco a la licuadora para que se salga todo completo. Miren, todo eso es lo que queda de los chiles, de todos los ajos. Es lo que no queremos que se vayan a nuestras enchiladas. En cuanto empiece a hervir, lo vamos a apagar. No queremos que se nos vaya a quemar. Y dejamos aquí reposando para cuando esté listo nuestro pollo, empezar a hacer nuestras enchiladas. Vamos a revisar nuestro pollo con un tenedor. A ver si ya está. Ya está listo. Miren. Perfecto. Vamos a sacar del agua para que se enfríe un poco porque lo vamos a deshebrar para poder guisarlo con nuestro jitomate y cebolla. Y ahora sí, llegó la hora de hacer nuestro guisado. Vamos a agregar aceite, dejar que se caliente un poco. Y aquí primero lo que vamos a echar va a ser la cebolla. Y ya está listo nuestro aceite. Agregamos la cebolla. Y la vamos a guisar un poco. Ya que se haga más o menos cristalina, vamos a agregar nuestro pollo. La cebolla ya cristalinizó un poco. Ahora es el turno del pollo. Lo vamos a echar aquí directamente. Y lo vamos a dorar también un poquito junto con la cebolla. Y ya que dora un poquito, vamos a echar el jitomate aquí mismo. Si miran que les hace falta aceite, le echan un poquito más sin miedo. No sé si alcancen a ver en la cámara, pero nuestro pollito ya empezó a dorar un poco. No tengan miedo, no se va a resecar, porque ahorita sigue nuestro próximo paso. Agregar el jitomate. Ya que esté todo esto bien guisado, vamos a echarle de nuestro adobo aquí mismo para darle sabor. Ya no le puse sal, no le voy a poner sal porque el adobo ya quedó perfecto para sazonar este. Ahora sí, vamos a poner un poco del adobo en nuestro pollo. Listo. Le damos una batida y dejamos que se siga guisando aquí, que se concentre el sabor del adobo en el pollo por aproximadamente otros 5 minutos a fuego medio y lo están meneando constantemente. Ya está todo lleno de adobo. Lo dejamos aquí en la lumbre. El pollo ya quedó. Nuestro guisado está listo. Vamos a apagar, a retirar. Ahorita voy a poner el comal, pero mientras ya tengo una cazuela aquí donde voy a poner mi aceite a calentar. Suficiente aceite para que cuando echemos las tortillas las cubra y queden bien doraditas. Vamos a empezar con la preparación de nuestras enchiladas, poniendo unas tortillitas en el comal. Esas ocupan nada más una recalentada para que no se nos vaya a quebrar cuando la metamos al aceite y a la salsa. Ya que están listas, los voy a pasar a la salsa y después al aceite. ¿Cómo sabemos si el aceite ya está listo? Un pedacito de tortilla. Y si burbujea en cuanto entra, está en perfecto estado. Ahora sí, vamos a ver. Saco las tortillas de aquí para que no se me vayan a quemar. Las paso por la salsa y directas al aceite. Miren nada más. Si pudieran estar aquí oliendo esto, delicioso. Les damos vuelta, que se doren un poquito del otro lado. Aquí están doraditas. Escurrimos un poco el aceite. Yo las doblo así para que no se vayan a romper al sacarlas. El color que agarran, el sabor que agarran, todo está
Delicioso hasta el olor. Ahora sí vamos a prepararlas con su pollito. Agarramos nuestro guisado. Bien servidas para que no digan que somos codos. Díganme en los comentarios cómo hacen las enchiladas ustedes en su pueblo. Su abuelita cómo se las hacía, su mamá. Y ahora sí, momento de la verdad. Hacer nuestras enchiladas. Y ya quedaron nuestras enchiladitas aquí. Ahora lo que vamos a hacer es prepararlas. Y ahora sí, a lo que todos estábamos esperando, disfrutar de nuestra deliciosa receta. Miren nada más. ¿A poco no se les antoja? Vamos a ver cómo están. Pero antes que nada, como siempre, muchas gracias a todos los que llegaron a este punto del video. Si les gustó, por favor denle like, comenten y suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayuda mucho. Y ahora sí, a disfrutar. Provecho. Oh my God. Están riquísimas. No se van a arrepentir en hacerlas. Amigos, recuerden que esta es mi receta, pero ustedes le ponen su sazón. Muchas gracias y nos vemos la próxima.